primer tema del prospecto, el primer tema del prospecto es teoría integral. El primer tema del prospecto es la teoría, obviamente, integral. ¿Vamos? Cuando hablamos aquí sobre la teoría integral, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, que la teoría integral está catalogada como la ciencia, mira, es la ciencia que se encarga de estudiar a la literatura. ¿También? Es la ciencia que estudia a la literatura. Ahora, la literatura desde sus inicios hasta la actualidad ha sufrido una serie de evolución en torno a su definición. Bien, tenemos un concepto clásico de literatura y tenemos un concepto moderno de literatura. Lo que sí podríamos llegar a la conclusión es que la literatura es considerada como un proceso comunicativo. Pero aquí, la literatura es concebido como un proceso, proceso comunicativo, ¿verdad? Proceso comunicativo, social y cultural. También es un proceso comunicativo, social y cultural. Por lo tanto, la literatura es un proceso muy complejo. ¿Bien? Ahora, te interesa que tú entiendas que la literatura es un proceso netamente comunicativo. Entonces, comunicativo es una forma de comunicación. Aquí los elementos, ¿no? Los elementos propios de la comunicación. Por ejemplo, aquí yo voy a tener el salón, el emisor, también el epidemo, obviamente el receptor. ¿Bien? ¿Listo? Muy bien. Y aquí, obviamente aparece, lo vas a llamar el código, aparece el canal, aparece obviamente aquí el receptor. ¿Bien? Y cuando sumergido, recordemos en una situación obviamente comunicativa. ¿Bien? Estos son los elementos que se meten normalmente en la comunicación. Ahora, ¿qué pasa en el ámbito liberal? En el ámbito sucede lo mismo. En este caso tenemos nosotros como emisor aquí, al autor. ¿No? Es el autor. Obviamente de que el autor lo que hace es construir una obra literaria. Y la obra literaria está destinada, obviamente, para un público. ¿Está bien? En la obra se supone que se hace uso de un código y también de un canal y también, obviamente, la obra tenemos aquí el mensaje. El mensaje. ¿Está bien? Y todo esto sumergido igual en un contexto comunicativo, en una situación comunicativa. ¿Está bien? Mira, en una situación comunicativa. Por lo tanto, tenemos los mismos componentes. ¿Bien? Ahora escucha. El autor salón puede ser individual o si no puede ser de carácter colectivo. Si es individual yo lo puedo señalar, lo puedo detectar. Mario Vargas, Ricardo Amparo, Franz Kafka. Yo lo detecto porque es individual. Cuando es colectivo, ¿qué sucede? Estamos en presencia de un texto de carácter anónimo. Está bien anónimo. Por lo tanto, el autor puede ser individual o si no colectivo. Bien, la obra salón puede estar escrita o discutida de manera oral y está destinado siempre para un público lector o si no un público obviamente oyente, ¿no? Porque si mi texto salón era difundido de manera oral, el público es oyente. Está escrito, el público es lector. También es así. ¿Ah? Ahora, sumergido en un contexto comunicativo, situación. Y antes de por situación podría ser un movimiento literario, un periodo literario, una vertiente obviamente literaria. ¿Bien? Por ejemplo, todos hemos escuchado hablar sobre Franz Kafka y todos hemos oído también o hemos leído la Metamorfosis. ¿No? Y también sabemos algo que Franz Kafka es un autor vanguardista, es un autor vanguardista alemán. Integra la literatura universal. Por lo tanto, yo podría decir, por ejemplo, aquí, en la literatura obviamente universal, a finales del siglo XIX, ya en el siglo XX aparece un conjunto de ismos. Este conjunto de ismos se va a llamar vanguardismo. El vanguardismo lo que busca es renovar fundamentalmente el quehacer literario. En la narrativa de la novela, a partir de técnicas modernas, aparece este autor, el famoso Franz Kafka, y Franz Kafka lo escribe la Metamorfosis.
y la metamorfosis, Salón, tú sabes, te narra, te cuenta la historia, la enajenación, que es un personaje principal, producto de la sociedad moderna contemporánea. Y la metamorfosis está destinada para un público obviamente lector. Ah, excelente. Entonces, ¿qué pasó? Se cumplió. Mira aquí, tengo la situación comunicativa, aquí está. Mira, universal, vanguardismo. El vanguardismo es un periodo literario. Tenemos aquí el autor individual, tenemos aquí la obra escrita, la metamorfosis. Y tenemos aquí el público lector, público lector. Entonces, para entender muy bien este proceso comunicativo, la teoría literaria internamente que tiene disciplina, tiene muchas disciplinas. Por ejemplo, entre las disciplinas más interesantes que tiene la literatura, la teoría literaria, podemos mencionar estas de aquí. ¿Ya? Por ejemplo, una muy interesante disciplina, Salón, es la historia literaria. Es la historia literaria. La historia literaria se encarga de estudiar a la literatura a través del tiempo, desde los inicios hasta la actualidad. Por ejemplo, a partir de esta disciplina, San Marcos en su contexto define cuatro tipos de literatura. Define universal, define española, define hispanoamericana y literatura peruana. Y por ejemplo, en universal se subdivide en los siguientes movimientos educativos, ¿no? Universal es clasicismo, medievalismo, renacimiento, barroco, neoclasicismo, romanticismo, realismo, parnasianismo, simbolismo, vanguardismo y la generación tardía. Esto es universal. Por lo tanto, ¿qué te ayuda a entender este proceso literario? Dice la actualidad, obviamente, la historia. Otra también disciplina interesante, Salón, aquí la crítica literaria. Y la crítica literaria se encarga de estudiar a la literatura, sobre todo estudia el juzgamiento que se da respecto a un movimiento, los componentes del quehacer literario, positivo o negativo, el juzgamiento. Y ya tenemos aquí dos disciplinas más. Una interesante, que hoy trabajaríamos, me interesa, el día de hoy, obviamente aquí lo voy colocando, son las figuras literarias. Y aquí, en la disciplina, ahí lo voy colocando, ahí está, y al adelante, las figuras obviamente literarias. Y la otra disciplina, que también estudiaremos, van a ser los géneros literarios. Bien, pues vamos a empezar con la figura literaria. Las figuras literarias son catalogados en primer lugar como recursos estéticos. Así se les llama, mira, son recursos estéticos. Son recursos estéticos. También se llaman así, recursos estilísticos. Algunos lo llaman recursos retóricos. ¿Qué entiendes tú por estilístico estético? ¿Qué es? Estilista, ¿qué hace el estilista? ¿Qué hace el estilista? El estilista embellece, ¿no? Embellece, adorna, se cala. Algo semejante ocurre a través de qué? Fundamentalmente en llevar un lenguaje, un lenguaje denominado de esta manera, un lenguaje denotado a un lenguaje connotativo, a un lenguaje connotado, a un lenguaje subjetivo. Consiste llevar el lenguaje, tal conocido de esta manera, el lenguaje base, directo, se entiende, formal, a su nivel figurativo, a su nivel subjetivo, ¿Está bien? Aquí, por ejemplo, ¿dónde se utilizó figura literaria? Cuando yo digo, hoy no tienes vergüenza, o yo digo, oye, no tienes sangre en la cara. ¿Dónde Salón se utilizó la figura literaria? ¿En la primera o en la segunda? En la segunda. Pregunto, ¿el mensaje es el mismo o cambia o varía? ¿El mensaje es el mismo, cambia o varía?
¿Cambia el mensaje? Cambia la forma de cómo te digo yo obviamente el mensaje. El mensaje es el mismo. Por lo tanto, ¿con qué componente de la comunicación se asocia este texto? ¿Con el código, el mensaje o un cuadro? ¿O el código o el mensaje? ¿O el código o el mensaje? Si me dicen en su momento que el mensaje no cambia. Y el código, con el código, con el código. Porque yo podía decir, yo podía aconsejar, yo te puedo aconsejar. Oye, ¿sabes qué, María? Ponte a estudiar. Oye, aprovecha el verano, tu juventud, tu belleza, tu vitalidad, antes que envejezcas. O le puedo aconsejar, María, posa el cabello cuerpo tiempo. Antes que el tiempo haya llegado, no le nieve, hermosa joven, escucha. Porque el mensaje es el mismo. Pero ¿qué cambia? La forma de cómo yo lo digo. Eso es lo que María, eso es lo que cambia. Puedo repetir la pubertad de Diquero. María, ¿quiere ser bien recordada? Esta expresión salón que está en el lenguaje denotaba. Pero ¿qué pasa si el chico te lo dijo María? Y como era de noche, María, mientras la luna me mira y me susurra en el oído y me habla de ti, te lo voy a decir. Yo no aguanto ningún soporte. Aunque la garganta simplemente no me parece un consonante, lo voy a hacer. María, ¿quieres ser incorporada? El mensaje es el mismo, pero ¿qué cambia? La forma. La forma. Cambia, obviamente, la diversidad de recursos estéticos que tú lo vas a usar, lo vas a usar. Pero al final, el mensaje es el mismo. En cambio, lo que varía es la forma. Por lo tanto, estos son los segundos ejemplos, recursos estilísticos. Bien. Y la tipología, los tipos, la tipología, los tipos. Y la tipología de las figuras literarias, salón, son las siguientes. Salón, cuando su proyecto te pide fundamentalmente 6 figuras. No te pide más, no te pide 17, 18, nivel 27. Te pide solamente 6. Estas figuras que San Marcos te pide son las siguientes, en adelante. Una de ellas interesante, número 1, obviamente fácil de su reconocimiento, es el sí. ¿Entendés? Número 1, fácil de su reconocimiento, obviamente es el sí. Primera figura, el sí. ¿Qué es el símil? El símil, salón genera en una palabrita comparación. Diga, el símil genera en una palabrita, estoy colocando comparación. ¿Está bien? Ahora, ¿comparación con qué salón? Comparación con conector. Comparación con conector. ¿Estamos? Cuando tú vas a comparar salón, un elemento, se supone, profesor, yo voy a comparar un elemento A, lo voy a comparar con un elemento B. Pregunto, salón. Cuando yo comparo un elemento A con un elemento B, es porque algo en común debe tener, ¿cierto? Se supone no lo comparan, ¿no? Por ejemplo, yo puedo comparar tus ojos con qué? Con los botones. Puedo comparar tus ojos con qué? Con el sol. Tus ojos los puedo comparar con qué? Con las canitas. O tus labios los puedo comparar con las fresas. No, pero siempre debe haber un elemento en común. Porque esta comparación salón va a tener los dos elementos comparados distintos. Y esta comparación va a tener, escúcheme bien siempre, un nexo comparativo. Aquí, de manera literal, va a estar el nexo comparativo. Este nexo comparativo, salón, puede ser el co, el cual, el tal cual, el semejante a, o cualquier palabra que funcione como nexo. Por ejemplo, yo podría comparar mi vida, y así yo puedo comparar mi vida con qué? Con agarrar. Entonces yo podría decir, vivo, mira, vivo, aquí está mira mi comparación, lo comparo con un radio. Y digo, vivo, como un radio. ¿Y qué he creado? Un signo. He creado un signo. Había un poeta, obviamente, español, que le dio un poema llamado El romancero de Romeo, que decía, por ejemplo, ahí, tus mundos se le escapaban cual peces sorprendidos. Entonces yo digo aquí, mira, salón, yo digo, tus muslos
los muslos se destapaban, ahí está, se destapaban, mira, cuál, como cuál, ahí voy colocando, peces, sorprendidos, listo, sorprendidos. Pregunto, Salón, ¿estos sulcipios? Sí. Aquí está el conector. Porque el conector debe estar escrito de manera literal. ¿Está bien? Y de esa manera se construye el curso. ¿Ok? Otra figura también interesante, muy interesante, aquí en salónica se llama la hipérbole. Dice que la hipérbole es exageración. En una palabrita, la hipérbole es exageración. Mira, es exageración. Estoy colocando exageración. Ahora, ¿exageración de qué es? Es exageración, mira aquí salón, del mensaje. Es la exageración del mensaje al extremo de que se deforma el mensaje. Es la deformación del mensaje. Aumentando o disminuyendo. Es aumentando o disminuyendo. Pero se deforma. Por ejemplo, yo podría decir, desde aquí adelante, yo digo, nariz grande. Aquí, por ejemplo, no hay nada. No hay nada. Pero ¿qué pasaría si ahora yo voy a decir, voy a exagerar y me voy a llevar esta expresión a su nivel connotativo, figurativo, organizativo, emotivo? Lo exagero. Le voy a decir, nariz, diga, nariz, en los tiempos, mira, nariz que en los tiempos de verano, mira, da sombra a todo Lima. Mira, ¿qué pasó? ¿Se exageró, sí o no? Se exageró. Hay una exageración. Es como yo podría decir, ¿sabes qué? No me quieres. Para decir, no tienes corazón. Hay una exageración. Porque ¿sabes qué? Esperé 10 minutos. Esperé 1000 lunas. Exageración. Oye, no sabes cuánto sufro por ti. Por ti, hasta el aliento me duele. Exageración. Es una exageración. Una exageración. Entonces, exageración y perdón. ¿Ok? Y adelante, otra cosa también muy interesante, aquí Salón se llama el hipérbole. Mira, se llama el hipérbole. Ahora, ¿qué es el hipérbole? Y aquí el hipérbole. El hipérbole es un salón, el hipérbole es desorden. Mira, el hipérbole es desorden. Ahora, preguntarás, desorden, mira aquí, gramatical, desorden oracional. Es la ruptura del orden lógico de la oración. Ese es el hipérbole. Entonces, si hay un desorden, ¿qué encontramos? Un orden. ¿Y cuál es el orden oracional? A ver, la oración, ¿qué contiene? La oración tiene sujeto, predicado, síntagma nominal, síntagma verbal. Ahora, en el predicado que tenemos el completo del verbo y tenemos los complementos, los circunstanciales, como por ejemplo, cuando tú construyes una oración, supone que primero colocas un sujeto, el verbo, el complemento. ¿Es así, no? Es así. Pero ¿qué pasaría entonces si yo, por ejemplo, tengo la siguiente expresión? Digo aquí, mira, me enamoré de tus ojos. Ahí está, me enamoré de tus ojos. Pregunto, ¿sabes? Se supone que aquí hay un sujeto tácito. Pero está ordenado, entonces yo me enamoré de tus ojos. Es una secuencialidad, una aceptación. Pero ¿qué pasaría, Salón, si ahora yo, qué va a pasar? Esto voy a escribirlo de esta manera. Y digo, ven aquí,
de tus ojos me enamoré. Me enamoré. Listo. ¿Qué pasa ahí? Cambió, por supuesto. Realmente el mensaje es el mismo, pero la forma cambió. Entonces, aquí el salón, por ejemplo, ya se ha utilizado, se ha desordenado. Aquí está empezando la expresión con el circunstancial de propiedad en este caso. Ahora, ¿cómo me doy cuenta, salón, que está en desorden? Primero con preposición. Normalmente los circunstanciales inician con preposición. Segundo truco, tenemos siempre salón con una forma. La famosa toma llamada hiperbática o de movimiento circunstancial. Ahora, si yo leo el verso, no lo entiendo. Lo leo por segunda vez, no lo entiendo. Lo leo por tercera vez, no lo entiendo. Estamos en presencia de un disparate. Porque es lógico que no lo voy a entender. Es un disparate, hay un desorden gramático. ¿Estamos? Míralo. Ahí. Esta niña literaria salvamos es fácil de reconocimiento de la ley. Se llama la anáfora. Pero aquí está, ahí lo tengo. Esta es la anáfora. ¿Estamos? En aquí, esta es la anáfora. Ahora, ¿qué es la anáfora? La anáfora en una palabra es repetición. Y la anáfora en una palabrita es repetición. A la repetición de palabras colocadas, repetición de palabras o palabras al inicio de qué? Del verso, al inicio del verso dentro de una estrofa. Al inicio del verso dentro de una estrofa. Esto es una anáfora. La anáfora aparece normalmente en una estrofa. Entonces, ¿qué es una estrofa? Un conjunto de qué? De versos. Una estrofa, salón, es un conjunto de versos. Por ejemplo, tengo un cuarteto. En un cuarteto, ¿cuántos versos serían? Háblalo. 4. Ahora lo voy a escribir. Mira aquí. Diga, verde, prado. Verde, primavera. Mira aquí, verde, esperanza. Verde, esperanza. Mira aquí, verde, tú. Listo. Pregunto, salud. ¿Qué palabra se repite en cada verso? Háblalo. Verde, bien. Sería verde. Se cumple. ¿Es una anáfora? Por supuesto, es una anáfora. ¿Bien? Díganlo. Se repite. Repetición de palabras al inicio del verso dentro de otro. Ahora, ¿qué pasaría, salón, si yo tengo aquí, en adelante, yo tengo aquí un cuarteto? 1, 2, 3, 4. Voy a imaginar que cada línea, que cada línea es un verso. ¿Ok? ¿Entiendes? 1, 2, 3, 4. Ahora lo voy a leer. Lo leo. Y tengo aquí. Mira, vuelve que ya no puedo, vuelve Cholita, vuela mordido, vuelve pronto. ¿Qué palabra se repitió? Anáfora, ana. No hay problema. ¿Qué pasaría ahora, salón, si yo tengo el siguiente ejemplo? Y digo, vuelve amorcito, vuelve Cholita, vuelve pronto, hoy. ¿Anáfora sí o no? No. ¿Qué dice? Y la respuesta es sí. La dona que me dice, mínimamente tiene que haber 2 repeticiones continuas. Entonces aquí tengo 1, 2, 3 continuas. Entonces yo tengo aquí María,
José, vuelve pronto, vuelve Cholita. Anáfora, ¿sí o no? Sí. Sí. 2 repeticiones continuas. ¿Te das cuenta? Es sencillo. Es sencillo. Pero ¿qué pasa que yo tengo aquí? Mira aquí. Hoy. Vuelve pronto. Vuelve Cholita. Hoy. Vuelve pronto. Vuelve Cholita. María. ¿Anáfora, sí o no? Háblalo. Sí. ¿Sí o no? Sí. Continúa. ¿Te das cuenta? Sí. Ahora, si yo veo la siguiente expresión, vuelve pronto a dormir, hoy vuelve Cholita. ¿Anáfora, sí o no? Aquí no hay anáfora. ¿Por qué no hay anáfora, profesor? Porque no está repetición continuada. Tiene que estar continuado. Aquí en vuelve no está continuado. Al cambio aquí está continuado, aquí está continuado. Por lo que la anáfora tiene que haber mínimamente 2 repeticiones continuas. ¿También? Mira. Sí. Esta primera tendencia interesante tiene nombre. Se le llama epíteto. Así como ustedes. Epíteto. ¿Qué es el epíteto? Pues simplemente el epíteto es adjetivación. ¿Ya? Mira aquí, el epíteto, ahí nos colocamos salón, es adjetivación. Mira, el epíteto es adjetivación. ¿Ok? Mira aquí, adjetivación. Pero aquí te truco. Porque hay gente que piensa que todo adjetivo es un epíteto. En expresión, y gato, negro, chusco, comió ayer. ¿Cuántos epítetos hay? Dos, chusco y negro. Porque son adjetivos que están caracterizados en latín. No es un epíteto. Para que sea epíteto, escúchalo bien, el adjetivo tiene que ser inherente. Por lo tanto, es adjetivación inherente. Inherente. ¿Qué significa inherente? Significa sobreentendido. Significa que es propio. Entonces, hay adjetivos que es un adjetivo inherente. Por ejemplo, puedo decir, verde prado. Que al amanecer observé el verde prado. Porque todos sabemos que el prado es blanco. Y no hay necesidad de decir que es verde prado. Eso se entiende. Basta que diga verde, no sabemos qué es. O no diga prado, no sabemos qué es verde. Como que yo puedo decir noche oscura. ¿No? La noche oscura fue escenario de nuestra primera vez. Porque todos sabemos que la noche es oscura. Y no hay idea de mencionar. Por lo tanto, cuando se usa un adjetivo inherente, estamos en presencia de un tipo. Primavera dulce, pensamiento alto, blanco líquido, aguas puras, cristalinas, ¿te das cuenta? Son adjetivaciones inherentes. Pero también el epíteto puede funcionar como atributo. Puede funcionar como atributo. Por ejemplo, yo puedo decir Aquiles, al que colocar, mira aquí, epíteto, el de los pies ligeros. El de los pies ligeros. Este es el epíteto, que puede simbolizar, que puede sintetizar, que puede sustituir al nombre. Los que en la antigüedad se usaban de esta manera. Bueno, por eso tienen doble naturaleza. Me interesa en la metáfora. Está bien, muchos nos equivocamos de la metáfora con otras figuras. Y principalmente nos equivocamos con el símil. Nos equivocamos. Entonces, ¿qué es la metáfora? La metáfora solo tiene una doble naturaleza. Primera forma de la metáfora es producto de una comparación. La primera forma, comparación. Pero mira aquí, comparación, mira acá no, con verbo copulativo.
comparación con verbo copulativo, ser, estar, parecer. Verbo copulativo. Por lo tanto, cuando yo comparo un elemento A con un elemento B, yo voy a hacer a través de un verbo copulativo. Por lo tanto, puedo decir A es A B. A es B. Donde este es, mira que adelante, este es, ¿qué es? Es un verbo copulativo. ¿Listo? Bien. Fácil. Por ejemplo, si yo digo, elemento A, el sol. Elemento B, discordiente. Y digo, el sol es un discordiente. ¿Por qué pasó? Esta es una metáfora. Pero ¿qué pasa si yo digo el sol como un discordiente? ¿Qué es eso? Sería un círculo. Al nivel copulativo, aquí es la colocación de eso. Basta que yo encuentre una comparación con verbo copulativo que marcaría una metáfora. Este tipo de metáforas se les llama metáforas, escuchen bien, impuras. Se le llama metáfora impura. Y la otra forma de la metáfora, digamos, más interesante es comparación y sustitución. Esta es la primera forma. Comparación. Esta es la primera. Y la segunda forma, ahí lo voy colocando, es comparación y sustitución. Es comparación y sustitución. Esta es la segunda. Donde el elemento A, mira, es sustituido por el elemento B. ¿Está bien? Fíjate. Por ejemplo, tengo aquí la expresión. Tus cabellos rubios. Aquí, por ejemplo, solo no hay nada, ¿no? No es simple oración. Ahora, ¿qué va a pasar? La palabra rubio va a ser el elemento A. Ahora voy a buscar un elemento B que compare el color rubio, color rubio. Ahora tengo el elemento A rubio, el elemento B color rubio. Ahora, ¿qué va a pasar? El elemento B sustituye al elemento A. Y así que sustituyo, ¿qué dirían tus cabellos? ¿Qué digo aquí? Oro rubio. Y que se ha construido una metáfora. Yo digo, tus labios rojos. Ahí viene. Ahora, rojos los voy a comparar con qué? Con las fresas. Digo, tus labios de fresas. Entonces, ¿qué pasó? Se construyó una metáfora. ¿Ok? A ver. Sigue todos juntos porque vamos a repetir. Bien, vamos. 1, 2, 3. Sí. 1, 2, 3. Si le llenamos un sol más de motivación, por favor, recuerda. Se pueda quedar en tu cabeza. Ya, fuerte, nuevamente. Vamos. 1, 2, 3. Sí, ahora vamos a colocar su definición exacta, el concepto exacto. Civil comparación. ¿Está bien? Junto conmigo. Civil comparación. Civil comparación. Civil comparación. Una vez más. Civil comparación. Hipérbole. 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 Hiperbatón.
Hiperbatón. Desorden. Hiperbatón. Desorden. Anáfora. Anáfora. Epíteto. Epíteto. Metáfora. Metáfora. Comparación y sustitución. Dos tipos de metáfora. ¿Está bien? Esto, bien. Si yo digo, escúchame bien, repetición de lo que me dices. Ahora, muy bien. Si yo digo desorden, ¿qué tú me dices? Ahora no. Si yo digo exageración. Ahora no. Comparación con conector. Ahora no. Comparación con conector. Comparación con verbo copulativo. Comparación y sustitución. Adjetivación inherente. ¿Está bien? ¿Listo? Dígalo. Ahora, preguntarás. ¿Son las únicas figuras que San Marcos te pide su contexto? Perdón. Estas son lo que San Marcos te pide, estas sí. Hay más figuras, por supuesto que hay más figuras, pero San Marcos te pide solamente, ¿sí? Ahora, estas figuras que también por ahí, por un tema de descartes y claves, deberían saber que son las siguientes. Entre las figuras. Mira aquí, una de ellas, ¿no? se llama la antítesis. ¿Qué es la antítesis? Pues la antítesis simplemente es oposición. Oposición. Extranjero me siento en mi tierra. Esto es antítesis. Extranjero en mi tierra, antítesis. Tengo ahí, mira salón, esta figura se llama la elipsis. Que la elipsis es supresión. Supresión de términos y el uso de qué? De la coma llamada elipsis. Yo puedo decir una mirada, coma, que una mirada, te doy, y en vez de te doy, lo suprimo, coloco una coma. Tengo aquí salón, mira aquí adelante, es así. Que será así, la abundancia de qué? De cosas en el peso. Es la abundancia de qué? De las cosas en el peso, de las cosas. ¿También? Sí, y vi el león, coma, tigre, bisonte, dinosaurio, coma, él sería allá. Cuando en vez de cómo utilizo la confusión, esto es un polisíndromo. No, y es la abundancia de confusiones, como por ejemplo la I. ¿No? La abundancia, el uso recurrente, constante de la I u otra confusión. Y te vi, y lloré, y sufrí, y morí. Ese de I constantemente, polisíndromo. Tenemos aquí, mira, salón, el animismo. Que el animismo consiste en dar vida a seres que no lo tienen. ¿Ya? Se da vida a seres que no lo tienen. Y el animismo se puede complementar con la personificación. ¿Qué es la personificación? La personificación es dar cualidades humanas a seres que no lo tienen. Cualidades humanas a seres que no lo tienen. Por ejemplo, cuando te decía al inicio, mientras la luna me mira, la luna no mira. Mientras la luna me susurra en el oído, la luna no susurra. ¿Eso cómo se llama? Personificación. Es así mismo que la personificación. ¿Ok? ¿Listo? Bien. Ahora, esta disciplina, interesante, aquí, míralo, son los géneros ligeros. Míralo. Y otra disciplina, ahí lo voy a colocar, son los géneros ligeros. Sí. Esta es la otra disciplina. ¿Para qué se usa salón esta disciplina? Porque esta disciplina se utiliza fundamentalmente para clasificar. Mira, tú vas a utilizar esta disciplina ¿para qué salón? Para clasificar una obra. Mira, tú lo vas a utilizar para clasificar una obra a partir de qué? De elementos comunes. Mira, se utiliza para clasificar una obra a partir de qué salón de elementos, mira aquí, está bien, y lo que me salgo es una forma de clasificar. Como por ejemplo, puedo decir,
Oye, ¿sabes qué? Yo quiero que las dos columnas se sienten solamente lo del género masculino y aquí el género femenino. Y lo que puedes hacer, si te levantas, te reconoces y según tu apariencia, en la forma, tu contenido y tu función, te ubicas o en este lado o te ubicas en este lado. Y lo que es clasificado a las personas según su género. Algo semejante ocurre con la literatura. Pero para clasificar los salones, yo voy a tomar en cuenta tres aspectos importantes. Las tres T. ¿Cuáles son? Pero aquí voy a tomar en cuenta estos tres aspectos importantes. Pero aquí, primero, voy a tomar en cuenta, salón, la forma de cómo está escrito. De aquí, la forma. La forma de cómo está escrito. Segundo, el contenido, el fondo. Y tercero, mira que adelante, la función. Forma, fondo y función. Forma, el verso o el prosa. Forma, si alguna es de antigüedad, edad media, moderna, contemporánea. ¿Qué función? ¿Para qué está destinado? Es justamente el primero en intentar clasificar la literatura en género es el famoso Aristóteles. Y lo clasifica en un libro llamado La Poética. Por eso Aristóteles va a ser considerado como ¿qué? Como el padre de la teoría literaria. Porque a partir de la propuesta de Aristóteles hasta la actualidad, lo saben, se mantiene. Por eso en la tipología, en géneros literarios, se habla sobre los géneros aristotélicos, ¿no? Que es una clasificación de la que tradicional. ¿Entiendes? Es una clasificación tradicional, ¿ya? Llamada aristotélica, antigua, los arquigéneros, como lo quieran. Entonces, si aplicamos los de Aristóteles, la literatura tiene uno de estas tres funciones. Por ejemplo, tú vas a encontrar textos cuya función básica, salón, cuya función básica va a ser la de expresar emociones. Mira, primero, textos cuya función es narrar. Textos cuya función es expresar. Expresar. Y textos cuya función es representar. Mira, es representar. Mira, aquí hay. Por lo tanto, aquí voy a colocar. Tengo un texto que narra, textos que expresan, y textos que representan. ¿Ok? Tengo aquí tres. Narra, expresar, representar. Tengo el narra, expresar, representar. Todo texto que narra, mira, Cristiano, automáticamente de integrar el género G. Mira, todo texto que narra, automáticamente de integrar el género G. Ahí está, integra el género G. Todo texto que expresa, integra el género lírico. Y todo texto que representa, integra el género dramático. Por lo tanto, épico, lírico, de aquí drama. Repito, todo texto que expresa, todo texto que narra, obviamente épico, y todo texto que representa es drama. Por ejemplo, ¿qué parte de eso si yo tengo en la mano el siguiente texto? Y quiero que tú entiendas qué tipo de género o qué tipo de función prevalece. Si prevalece la función, escúchame bien, de narrar, de expresar, de representar. Y me tienen que decir por qué. ¿Ok? Escúchalo. Tengo el siguiente texto. Ejemplo 1. Texto 1. Lo leo. Y el texto es el siguiente. El punto. ¿Cómo me afecto puse en una ingrata? Y importantemente me llegó a olvidar.
a tu afecto sincero, amor, no quiero más, jamás. Bueno, si yo soy yo y mía, yo cumplí, ella no se acordó más. Pregunta, ¿dónde lo ubicas? Levanta la mano. A ver, ¿por qué la mano? De pasión, ya, excelente. Hija, lírico, ¿por qué lírico? Porque el autor te expresa sus emociones a través del texto. Bien, arriba. Y la respuesta, efectivamente, es libre. Porque aquí el autor está haciendo, está expresando sus emociones. Como lector, ¿qué vas a conocer? Las emociones del autor, el mundo interno del autor, la subjetividad del autor. Por lo tanto, ¿qué existe? Una relación directa entre el autor y el texto. Por lo tanto, es personal y es marcadamente subjetivo. Por eso, este género, salón llamado lírico, se va a caracterizar por lo siguiente. Primero, por ser subjetivo, mira aquí, subjetivo, y va a ser muy personal. Es un género subjetivo y es de carácter personal. Míralo, ahí. Pero ¿qué pasaría, Salón, por ejemplo, si yo ahora tengo el siguiente texto? Y me tienes que decir qué función prevalece. ¿Ok? Me tienes que decir qué función prevalece. ¿Ok? Fíjate, el texto es el siguiente. Boda de sangre, acto 3. Acto 3. Y la novia se desnuda frente a un espejo. En el día más importante de su vida, su matrimonio infeliz. En la misma se contemplaba y tiene la esperanza que aparezca en este lugar el antiguo enamorado. Y de pronto su puerta falsa de su cuarto se abre y aparece una mujer, el antiguo enamorado. Se acerca, le coge su cintura desnuda, le toca su cuerpo, la novia siente la pasión de Leonardo, los dos se contemplan, los dos se miran fijamente. Leonardo, 2 puntos. Te vas conmigo. Novia, 2 puntos, pero me acabo de casar. Leonardo, 2 puntos, y a mí qué me importa que te hayas casado. Te vas conmigo. Además, ese hombre con quien te casas, no te conmigo. Y ya sabes a quién me refiero. Te vas conmigo. Novia, 2 puntos, ha de ser a la fuerza. Leonardo, 2 puntos, a la fuerza. A la fuerza, dime quién dejó la puerta falsa abierta del cuarto. Novia, 2 puntos, yo. Leonardo, 2 puntos, dime quién dio esperanza a la fuerza, al amor, la pasión y al caballo. Novia, 2 puntos, yo mismo aún. Leonardo, 2 puntos, porque yo, Leonardo Félix, te hice olvidar. Y tú sabes eso, porque yo construí en tu casa y mi casa un enorme muro. Y cuando caminaba por las calles, en los caminos te miraba, ¿qué hacía? Miraba el piso. ¿Qué hacía? Mis ojos me desobedecían. ¿Y qué hacía? Agarraba tierra. Y la tierra le echaba los ojos para no verte. Pero montaba caballo. Y mi caballo iba a la puerta de tu casa. Y que yo no tengo la culpa. Que la culpa lo tienes tú. Que la culpa lo tiene tu belleza. Que la culpa lo tiene tu trenza. Que la culpa lo tiene ese maldito olor que se desprende de tus pechos. Y así que te vas a ir conmigo. Novia, 2 puntos, pero tú, Leonardo, estás casado. Y tienes un hijo. Y tu esposa es mi prima. Leonardo, 2 puntos, y a mí me importa tu prima, mi esposa, mi hijo. Te vas conmigo, novia, 2 puntos, con una comisión. Leonardo, 2 puntos, dime tu condición, novia, 2 puntos, de que te amen, y que tú digas, tan solamente quiero ser pública. Y los amantes se abrazan, se besan y pública. Pregunta, ¿dónde está? Levanta la mano. ¿Por qué? Para representar una escena media, un partido.
Desde un guión de diálogo y que encontramos movimientos. Y efectivamente, para este género tiene que haber diálogo, tiene que haber movimiento, desplazamiento. Pero ¿sabes qué? Yo puedo representar salud, mucho bien mis emociones, como también emociones de otras personas. Por lo tanto, ese género se va a caracterizar por ser objetivo o también puede ser objetivo. Puede ser personal o si no también que puede ser impersonal. Ahí está, el arma. Está bien, míralo, ahí está. Pero ¿qué pasaría si ahora yo tengo el siguiente texto? El siguiente texto. Ojo el libro, el texto es, me dice, el texto me dice la venganza del hombre. Y en la parte culta me dice el alquiler. Y lo leo. Era un hacendado que tenía dos hermosas hijas. Y la hija mayor se casa. Y el papá, el hacendado, sonriente, va al matrimonio. Y el hijo político le tuvo obsequio. El hijo político emocionado, al ver obsequio y mira bien mi sorpresa, le había regalado un hermoso alquiler. El alquiler era pequeño, era de oro. Y tenía una pequeña inscripción, muy minúscula, que decía, úsalo cuando sea necesario. Cuentan que este hombre que compró un alquiler a su bolsillo, fue feliz en su matrimonio, fue feliz con su hijo. Pasó un tiempo, para su madre, y una mañana el papá recibió una carta donde le decían que su hija estaba muerta. El papá no lo podía creer. Así que dejó todo, llegó a la hacienda, a la montaña de los Andes, llegó a la hacienda, al cuarto de su hija y envejeció. Su hija bajo su cama, desnuda, muerta con los cabellos de dolor. El papá llorando se acerca. Y cuando su hija le quiere abrazar, mira bien, y ve el talón. Cuando ve el talón de su hija, mira bien el talón y ve el talón. Se dibujaba una línea roja. Esa línea roja de sangre pasaba por la rodilla, el muslo, el ombligo, pasaba los pechos y lentamente se escondía las dos cabellos. El papá levantó lentamente los cabellos y vio clavado en ese lugar el alquiler. Y le dio regalo a los hijos políticos. Y quiso el padre, quitó el alquiler. No dijo nada. Lloró la muerte de su hija y el yerno lloraba la muerte de la esposa. Se abrazaron, lloraron y pasó. Y pasó un par de semanas. Y con la hermana que había muerto tenía propiedades en la montaña. La hermana menor constantemente iba a la montaña. Y se demoraba en regresar a veces una semana, 2 semanas, 3 semanas. Y el cuñado que estaba viudo le comienza a proteger a la hermana. Una noche, sorpresa, se amaba, se entregaba. Y mientras se amaba, se entregaba, que le dijo, era y me quiero casar contigo. Y ella le dijo, ¿estás bien? ¿Estás bien? Si mi padre se entera que tenemos un enamoramiento y le dijo, no, mi hermano no tiene 2 semanas ni un mes de muerta. No, yo trabajo con el enamorado que le pide matrimonio. El papá, hija, amas a este hombre, sí, padre. Y tú dime, amas a mi hija, sí, señor, entonces se casa. Y llegó el día. El papá sonriente el matrimonio, al festejo, fue y le dijo obsequio al hijo político. No. El hijo político abrió el obsequio y cuando abrió el obsequio, lo vio bien el obsequio, sorpresa. Le había regalado el mismo alquiler que le dio por su hija. La diferencia estaba que este alquiler que tenía sangre y la sangre estaba seca. Y como estaba seca la sangre, vio el hijo político, le dio el padre, se arrodilló y le dijo, lo sabía, padre lo sabía, padre lo sabías, pues siempre supe que tu padre ya sabía. Pero nunca supe el nombre.
Así que empieza, cuéntame qué sucedió. Padre, me da mucha vergüenza contarte. Dime qué pasó, Padre, tengo mucha vergüenza. Dime qué sucedió. Padre, tú sabes que yo siempre he respetado a la familia. Dime qué pasó. Padre, un día, muy temprano, yo volví del trabajo a la hacienda. Y ¿sabes qué, Padre? Me acerqué a dónde? A la ventana. Padre, curioso. Me acerqué por curioso por la ventana, Padre, lo que vi. Padre, tu hija te engañaba con un perón. Padre, esa noche sufrí, esa noche morí, esa noche lloré. ¿Y sabes qué, Padre? Al día siguiente volví más temprano, me acerqué nuevamente, Padre, a la ventana y lo que vi. Tu hija, Padre, te engañaba con otro perón diferente, distinto, no lo podía creer, Padre. Padre, al día siguiente vi con otro diferente y distinto, y así que, Padre, ya no aguanté. Y como no aguanté, Padre, un día que hice, me metí. El amante no tiene la culpa. Y se ve que ese padre al amante lo botó. El padre ella me vio. ¿Sabe qué hizo el padre ella? Se levantó de la cama. Padre me vio, se me acercó. Padre, tú me acabas de escuchar. Padre, me olvidó, no lo niego. Fíjate que fue hermosa. Y después una era más hermosa, Padre, el Padre se acercaba. Su cuerpo estaba súper hermoso. Padre, el Padre se me acercaba, Padre, lo olvido, no lo digo, Padre, el Padre me besó. Y le dije que me la pasión. Padre, yo le correspondí el beso, y sabes qué, Padre, mis manos, Padre, mis manos lo admito, no lo digo, Padre, me corrían todo su cuerpo. Pero sabes qué, Padre, mientras estaba mejor, no me ponen tu palabra, sabes qué, Padre, lloré. Ella, Padre, no se dio cuenta, y dice, Padre, metí mi mano al bolsillo. Y sabes qué, Padre, saqué la mujer. Padre, ella no se daba cuenta, mientras estaba intensamente, Padre, que levanté lentamente los cabellos. Y se le empieza a dar. Padre, yo no quise que su hijo te lo conozca, que pida, Padre, yo no tengo tu problema. Yo guardé tu hijo. Levántate. Padre, levántate. Y te está vivo. Abrázame. Padre, abrázame. Cálmate. Ahora te voy a preguntar. Dime. ¿Eres feliz con mi hija menor? Sí, Padre. Entonces, olvídalo, olvidémoslo. Y así que, vete, esto mi Padre, gracias por tu compasión, tu vida, vete, lárgate de él. Y cuando el chico estaba en la puerta, a punto de irse, mi Padre le dice, pero hijo, Padre, no te olvides. ¿Qué cosa? Que si esta mi hija, la menor, se porta igual, ya sabes cómo usar el alquiler. Y él dijo, está bien, aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Épico, hijo de la verdad. Háblalo. Porque ¿Por qué? Porque he narrado un suceso. He narrado necesito, sí, usado diálogo también. Pregunto, Salón. En el último texto que te narré, te conté, si lo comparas con el segundo texto, hay diálogos, ¿sí o no? Sí. Pero, ¿qué diferencia encontramos entre el segundo texto y el último texto? Ya podía ser, pero ¿cuál es la diferencia de los diálogos? En que los diálogos del segundo texto decía, no había dos puntos ni hablar, ¿no? En cambio, en el otro no había eso, no decía, vaya dos puntos, sino que solamente había un diálogo sobreentendido, ¿sí o no? Claro, porque aquí, obviamente, el diálogo, una característica del género, el diálogo es un requerimiento para el género. Tú puedes encontrar ético sin diálogo. ¿Está bien? Pero yo te digo aquí. Ahora, el autor, ¿tú qué crees? El autor de Lectura García Calderón. ¿Tú qué crees que él mató a una mujer? ¿A dos mujeres? Simplemente él quiero que se documentó y después lo dijo. Por lo tanto, ¿qué sucede? En el autor, el texto, los hechos, no hay relación directa.
Porque en el medio aquí pondremos un narrador. Por lo tanto, ¿qué va a ser? Una relación de impersonalidad, es impersonal y es de carácter objetivo. Por lo tanto, el género empírico, el lanzador se va a caracterizar por ser objetivo, y es de carácter impersonal. ¿Está bien? Las primeras narraciones, chicos, usaban ¿qué cosa? El verso. Mira, usaban el verso en la primera narración. Si tú encuentras, por ejemplo, un texto narrativo, cuya función, escucha bien, era narrar, contar, estaba en verso, y era extenso, y apareció en la antigüedad, en su base eran mitos, estaba en presencia de una época. Se aludía al medioevo, salón, formación de Estado, estás en presencia de un cantar de qué. Se aludía al Renacimiento, era culto y religioso, estás en presencia de un poema. La Divina Comedia. Excelente, sí, por supuesto. ¿Esto qué van a hacer? Características del género épico, especificaciones del. Por ejemplo, todos hemos leído la Odisea. Y la Odisea te narra, y a ver, todos los días te narra. Sí. Yo lo que decía acá de la Odisea te narra, a partir de qué? De mí. Ya lo que decía el primer día entonces, ¿cómo lo que hace aquí? La Odisea de género épico es lo que ha hecho es clasificar. ¿Te das cuenta? ¿Está bien? Fíjalo. Ahí está. En la actualidad, Salón, las narraciones ya no usan el verso. En la actualidad, las narraciones que usan la prosa. Por lo tanto, si yo tengo, Salón, una narración en prosa, y es extenso, es muy extenso, y es de carácter mitológico, extenso, y esos temas de esos personajes, en prosa, estoy en presencia de una novela. Que es corto y entretiene en su cuerpo. Intervienen animales, sentido moralizante, cuentan su vida de mundo. Mezclan historia con ficción con valor anecdótico tradicional, con valor científico, esto es una crónica. Defiendes una idea, una postura, esto es un ensayo. Esto que van a hacer especies de género épico en que el prosa. ¿Está bien? Por ejemplo, lo que yo te he contado, te he narrado, ese cuentito se llama El alquiler. Y es corto y entretiene, es en prosa. Bueno, entonces, género épico, especie. Todos hemos leído Crimen y Castigo. Crimen y Castigo te narra. ¿Sí o no? Ahora, está en prosa, es extenso. ¿No ves? Por lo tanto, digo, Crimen y Castigo, género épico, especie, novela. ¿Para qué sirve? Para clasificar. ¿Está bien? Ahora, el tema del lírico se habla de diferentes distintos, con lo siguiente. El lírico tiene en cuenta que es muy emotivo. Cuando se inició el lírico, Salón utilizó el verso. En la actualidad, no es muy frecuente, pero en 1% se usa la prosa. Tú sabes que el escritor tiene ese afán iconoclasta, rebelde, incorpora la prosa y el lírico. Aunque el lírico le ha concebido fundamentalmente en verso. ¿Está bien? Dígalo. Aquí. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo, por ejemplo, una poesía o un poema, como tú lo quieras llamar, que expresa emoción, entusiasmo, alabanza, admiración, estoy en presencia de qué? De una obra. Recuerdo de algo o de alguien elegido. Mira, sufrimiento exclusivo ante el amor madrigal. Una carta, pero en verso, esto es una epístola. Esto es una epístola. Carta en verso, esto es una epístola. Una burla popular es una sátira. Una burla culta es un explicado. Y te viene, escúchame bien, es de un campo.
pastores, se llama étnico. Ellos llaman a ser especies del género lírico, perdón, en verso o en prosa. Por ejemplo, todos hemos escuchado el poema titulado Los tiranos secos. Hay golpes de la vida tan fuerte, Dios. Golpes como el odio de Dios, como se ante ellos. Esto es, está recordando un dolor, sufrimiento, dolor, ¿sí? ¿Qué sería? Un enemigo. Por lo tanto, el poema Los tiranos secos, ¿qué sería? Un enemigo. Ahora, por ejemplo, hemos escuchado el poema Blasón, de hecho, soy el cantor de América autóctono salvaje. Expresa entusiasmo, admiración. Por lo tanto, ¿qué sería? Lírico, odas. Los blasón, estos casos serían lírico, odas. Que voy a hacer, lo pueden clasificar. Ahora, el dramático salón, cuando se inició, usó el pero también usa con la misma frecuencia en la actualidad la prosa. Pero es importante, expliqué, hay requerimiento, diálogo, movimiento, acción. Ahora, si yo represento una historia honesta, desgraciada, triste, estoy en presencia de una tragedia. Si es alegre, jocoso, esto es una comedia. Se mezclan los dos, esto es un drama. Religioso, medieval, esto es un auto sacramental. Ahí. Tragedia, comedia, drama, auto sacramental. Por ejemplo, el hijo rey se representa, el hijo de hijo se representa, por lo tanto, ¿qué sería? Pero el hijo rey tiene un final un hecho desgraciado. ¿Qué digo? El hijo rey dramático, especie el oriental. Tiene un inicio triste y un final feliz. Para que representa la lucha por el poder y el amor. Por lo tanto, el oriental, inicio triste, final feliz. Mezcla, que tiene con comedia, es un drama. Entonces, el oriental sería dramático. ¿Qué? Míralo. ¿Ah? Las canciones no son consideradas todavía dentro de un texto. Algunos lo consideran a la canción dentro de él. Dentro de él. Pero en todas las canciones, la canción es un formato. Es un formato. Es como la poesía o el poema. Son formatos. Una canción que puede expresar. ¿Qué puede expresar la canción? Dolor, sufrimiento ante el amor, o puede expresar un amor. Y lo vas a clasificar. Pero obviamente, decir que una canción es una especie de amor, es un formato. Ahora, este salón es en una Universidad Nacional Mayor de San Juan. Es una Universidad Nacional Mayor de San Juan. De esta gente que tiene el salón, no puedo más San Juan. Van de repente estas universidades, institutos, fuerzas armadas. Pues si tú vas, escúchame bien, a otras instituciones, la situación cambia. No se habla aquí de repente, se habla de 5. Para Samuel son 13. Son el ético, el lírico y el gráfico. Para Vía Real y otras universidades, incluyendo las Fuerzas Armadas, ¿qué sucede? Se habla de 2 géneros más, el cuarto y el quinto género. Aquí está el cuarto género y está el quinto género. El cuarto género, ¿qué sería? El género de aquí narrativo. Y el quinto, ¿qué sería? El expositivo. ¿Ok? El narrativo salón, ¿qué va a abarcar? Va a abarcar salón todo texto que esté en prosa, a excepción de mensaje. Por lo tanto, todo esto sería narrativo. O sea, tengo el Pedro Carmelo, a San Marcos es épico, cuento. Ahora la institución sería narrativo, cuento.
También tiene una soledad que sería el pico pasamato, otras universidades que sería narrativo, ¿ok? ¿Y el ensayo? El ensayo sería la única especie del género dispositivo. La única. Por ejemplo, el discurso en el politeama de Manuel González Prada es un ensayo. Pasamarco sería ético ensayo. Pero para otras universidades, ¿qué sería? Dispositivo. Queda en un 99%, los textos se agrupan de esta manera. ¿Ok? Pero ese 1%, ¿qué sucede? El escritor, en ese afán de ser iconoclasta, combina características de los textos. Y encontramos textos que no se pueden clasificar. Esos textos que no se clasifican fácilmente, que no encajan en esta clasificación, es 1%. Ese 1%, salud, tú lo vas a llamar de esta manera. Lo vas a llamar de esta manera. Lo vas a llamar la prosa poética. ¿Entendés? Lo vas a llamar así, la prosa poética. ¿Ok? Listo. ¿Sí?